Después de la aplastante victoria de Donald Trump en las pasadas elecciones en Estados Unidos, la gran pregunta ¿es conveniente que haya ganado Donald Trump para los hispanos? Al menos para El Salvador, es altamente conveniente que Trump haya ganado y les voy a explicar por qué. Si tú eres de esos que aún está diciendo que, bueno, Trump es aquí, es ahí, porque no te gusta el tipo, y está bien, estás en todo tu derecho de que no te agrade, de que no hayas votado por él, hayas votado por los otros. Pero acá en El Salvador, estas son las razones por las que es conveniente que Trump haya ganado la presidencia de los Estados Unidos de América. Primero, hay que recordar que la ex encargada de negocios, al menos estaba bajo ese cargo en ese momento, Jane Mains, que fue embajadora de Estados Unidos también acá en El Salvador, llegó a un programa televisivo matutino, a una entrevista, y empezó a hablar del declive de la democracia en El Salvador después de que la primera generación de la bancada CIAN llegara a la Asamblea Legislativa y cambiara al fiscal general de la República y también hiciera cambios en la Corte Suprema de Justicia, específicamente en la Sala de lo Constitucional. Entonces, llegó y empezó a hablar que había un declive, etcétera, a pesar de que los salvadoreños habíamos ido completamente libres a ejercer nuestro derecho al voto en las elecciones para poder cambiar y transformar por completo la Asamblea Legislativa dominada por ARENA y por el FMLN hasta ese entonces. Incluso listó un número de situaciones que ellos veían que eran situaciones de manual y dejaban entrever y dejaban una pregunta que vieran los salvadoreños si estaban o no dentro de una dictadura. Lo siento pues, pero una embajadora pues designada por Estados Unidos, el gobierno demócrata. Y Jane Mains leyó una serie de aspectos que reflejan un declive de la situación de la democracia en El Salvador. Hay un libro de jugadas en eso. Consolidar poder, debilitar la independencia judicial, atacar y destruir cualquier oposición política, declarar enemigo cualquier voz o opinión diferente, crear un ambiente de miedo, crear una máquina de comunicación de propaganda de Estado, atacar y destruir los medios de comunicación independientes, crear un ambiente donde los medios están entrando en una época de self-censura, cerrar el espacio de la sociedad civil, declarando todos enemigos de la gente. Empieza a usar los elementos de seguridad contra sus propias personas. Puede ser simplemente seguirlos, intimidarlos y cualquier cosa. ¿De qué país estoy hablando? Es difícil decir las cosas. ¿De qué país estoy hablando? Puede ser Nicaragua en la región, puede ser Venezuela, y es la decisión de los salvadoreños que estoy hablando sobre aquí. Después de eso, arriba de El Salvador, un enviado especial, Ricardo Zúñiga, quien anuncia que junto a USAID y el gobierno de Estados Unidos van a retirar la ayuda a instituciones como la Policía Nacional Civil, a la Fiscalía General de la República, a la Corte Suprema de Justicia, en el combate a la delincuencia. Le retiran la ayuda a estas instituciones que están trabajando en el combate a la delincuencia. Entonces, retiran la ayuda de Estados Unidos para la seguridad de los salvadoreños. Después de las declaraciones de Jane Mains, un enviado especial, el señor Ricardo Zúñiga, enviado por el gobierno de Biden, el gobierno demócrata, a retirar ayuda y darle esos millones de dólares que estaban destinados a la seguridad de los salvadoreños, dárselos a la sociedad civil. Estas organizaciones anti-Bukele, estas organizaciones antigobierno de El Salvador, para que organizaran aquellas famosas marchas que vimos, que pues se llenaban porque había fondos de donde jalar a la gente, de donde pagarle a la gente, de donde darle comida a la gente, etcétera. Y que fueron, al menos entre la gente de oposición, populares en su momento porque tenían estos fondos para poder operar de esta forma. Eso es lo que vino a ser el encargado especial enviado del gobierno demócrata a El Salvador. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional anunció que retirará su financiamiento a la Policía Nacional Civil y al Instituto de Acceso a la Información Pública, en respuesta a su preocupación por los hechos del 1 de mayo, cuando la Asamblea Legislativa destituyó al fiscal general y a 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Congresistas estadounidenses como Norma Torres y Alvio Cires aplaudieron la determinación. En el mismo comunicado, USAID aseguró que este financiamiento se reorientará para trabajar en conjunto con organizaciones de la sociedad civil. El presidente Nayib Bukele rechazó la medida en su cuenta de Twitter. Si usted le pregunta a cualquier salvadoreño en la frontera de Estados Unidos cuál es la razón por la que huyó de su país, el 99.9% responderá: 1. Falta de trabajo. 2. Inseguridad. Es muy revelador que USAID eligiera dejar de financiar. Seguridad. Ese es el plan real para crear más inmigración. También vimos a este señor Ricardo Zúñiga reunido en Estados Unidos con algunas figuras de oposición. Ganas al poder, pero creo que el pueblo de El Salvador va a desconocer esa realidad. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es frenar esas acciones preocupantes, retomar la vía democrática y retomar la vía del diálogo, que es siempre y seguirá siendo nuestro objetivo. Por supuesto, no podemos olvidar el caso del intento de división de la primera generación de la bancada Cian, en la que hay 2 diputados procesados y una figura de la diáspora, una figura que intentó incluso poner su propio partido político, involucrado en este entramado que se dio para poder dividir la bancada Cian, que le estaba dando gobernabilidad al presidente Nayib Bukele desde 2021, después de que los salvadoreños democráticamente fueran a las urnas a elegir a sus propios diputados, y que fue la mayoría que eligieron para la Asamblea Legislativa y para acabar con Arena y el FMLN, ahí en la Asamblea Legislativa, donde el presidente Nayib Bukele necesitaba hacer cambios importantes para la transformación del país, para poder llevar a cabo el régimen de excepción, que fue una de las herramientas fundamentales que ha ayudado a acabar con las pandillas en este país. Esa asamblea también el gobierno demócrata intentó dividirla, y esa información se encuentra ahí, la pueden verificar también, que no solo me crean a mí. Y por supuesto, no podemos olvidar los chats y los mensajes, que se los voy a dejar acá, donde el presidente Nayib Bukele muestra que eran las peticiones que le había hecho la encargada de negocios en ese momento y ex embajadora James Mains, representante del gobierno Biden y del gobierno demócrata acá en El Salvador, donde le pedía que liberaran a Ernesto Mason. A todas luces todo el mundo vio el video donde estaba entregándole dinero a las pandillas, y entre otras peticiones que lo van a ver en este momento en estos mensajes que publicó el presidente Nayib Bukele en su momento. Aquí pueden ver los mensajes, el primer tweet sobre la reunión y las peticiones que hacía James Mains. En esta reunión dice el presidente que fue el 16 de septiembre cuando cortó la comunicación con ella, y luego las respuestas del presidente Nayib Bukele, que las pueden leer acá en las imágenes que están pasando en este momento. Las respuestas que da el presidente sobre cada uno de los puntos que James Mains le había solicitado, y pues esa fue la información que se da en ese momento y la comunicación, la última comunicación que tuvieron el presidente Nayib Bukele con la ex encargada de negocios y ex embajadora, que de hecho luego fue retirada. Sin embargo, el mismo presidente dice que a la salida de James Mains tuvo una reunión con Brendan O'Brien, que fue el próximo encargado de negocios de Estados Unidos. Luego, por supuesto, Norma Torres, otra demócrata, que se mantuvo constante en los ataques a El Salvador, ustedes lo recordarán, y por supuesto el senador Bob Menéndez, que ha sido juzgado y condenado en Estados Unidos, otro demócrata, que también se expresó muy mal de El Salvador, de lo que estaba haciendo El Salvador, y pues todas estas no son opiniones mías, son hechos que fácilmente se pueden comprobar, y que todos estos hechos han venido directamente de la línea demócrata de Estados Unidos. Y por último, a pesar de todo lo que ya vimos, un ex periodista del Faro muestra este mensaje, y hablando de sus ex compañeros, de sus ex colaboradores, de sus ex colegas, en los que él mismo admite que ahora, con el cambio de gobierno de demócrata a republicano, los periodistas activistas, lo dice él, una denuncia que el presidente Nayib Bukele ha hecho durante mucho tiempo sobre estos pseudo periodistas que en realidad son activistas, no lo dice ni siquiera el presidente, lo dice un ex colega de ellos que los conoce muy bien. Que ahora estos activistas periodistas dejarán probablemente, no a corto plazo, pero sí en el futuro próximo, dejarán de recibir dinero gringo, si lo menciona él. Voy a dejar el tweet también con el mensaje, y que ya no van a recibir dinero
O sea, en realidad sí están siendo financiados por el gobierno demócrata para tener una agenda anti-Bukele en El Salvador. Entonces, después de todo esto, no estoy diciendo ni siquiera que Donald Trump va a ayudar a El Salvador. No estoy ni siquiera diciendo que Donald Trump tal vez no va a detener cualquier tipo de expulsión de compatriotas de Estados Unidos. No estoy diciendo ni siquiera que Donald Trump va a donar miles de millones de dólares a El Salvador. No estoy ni siquiera diciendo que tal vez la relación entre Donald Trump y el presidente Nayib Bukele va a ser la mejor de todo el mundo. No. Simple y sencillamente en este momento a El Salvador le conviene que Donald Trump haya ganado la presidencia, simple y sencillamente porque no vamos a tener un gobierno demócrata en Estados Unidos que se prestó a realizar todas estas acciones que ya listé, que no son cosas sencillas. Y El Salvador y el presidente Nayib Bukele ha tenido que lidiar y navegar con todas esas cosas para poder brindarle resultados al pueblo salvadoreño. Hasta este momento, hasta este día, es la única razón por la que definitivamente a El Salvador le ha convenido al 100% que Trump haya ganado las elecciones en Estados Unidos, porque los demócratas y todas las acciones que ya mencioné ya no van a ser acciones que van a impedir el trabajo del presidente Nayib Bukele para el desarrollo de El Salvador y por supuesto de los salvadoreños.